El silencio tiene peso. Nour lo descubrió el día que dejó de hablar, cuando las palabras se convirtieron en piedras demasiado pesadas para su garganta de 13 años. Ahora, sentada en el rincón más oscuro de lo que queda de su casa en Gaza, sostiene un pequeño pañuelo blanco entre sus manos. Dentro, envueltos con el cuidado que se reserva para los tesoros más preciados, están los fragmentos de uñas pintadas de rosa que alguna vez pertenecieron a Yasmin. 5 uñas. Rosa pálido con pequeñas estrellas doradas. El esmalte que Yasmin había rogado durante semanas hasta que su madre finalmente cedió. Solo 5, porque el resto se perdió con todo lo demás en aquella mañana de mayo cuando el autobús escolar se convirtió en cenizas y memoria. Pero retrocedamos a cuando Nour todavía creía que las palabras podían cambiar las cosas, cuando Yasmin todavía tenía 10 dedos completos para pintar, cuando ir a la escuela era una rutina y no una sentencia de muerte. Era mayo de 2022. Gaza llevaba décadas siendo Gaza, un lugar donde la infancia aprende a esquivar misiles antes que multiplicaciones, donde los recreos se interrumpen por sirenas, donde los niños dibujan aviones que escupen fuego en lugar de pájaros. Pero incluso en el infierno, la vida insiste en continuar. La familia Hamdan vivía en Beit Hanoun, en una casa que había sido reconstruida 3 veces en los últimos 15 años. El padre, Ibrahim, trabajaba como enfermero en el hospital Al-Sifa cuando había electricidad y suministros. La madre, Leila, cosía uniformes escolares que cada vez menos niños usaban. Nour, de 13 años, era la estudiante modelo. Yasmin, de 11, era la artista, la soñadora, la que creía que el mundo podía ser bonito si lo pintabas con los colores correctos. Esa mañana de mayo había comenzado con una discusión sobre el esmalte de uñas. Yasmin había pasado la noche anterior pintándose las uñas con el pequeño frasco que su prima le había regalado. Rosa pálido con diminutas estrellas doradas que brillaban cuando la luz las tocaba de cierta manera. Su madre frunció el ceño cuando las vio durante el desayuno. El esmalte era un lujo innecesario en tiempos de guerra, una frivolidad cuando el dinero apenas alcanzaba para pan. Pero Yasmin tenía esa sonrisa, esa forma de inclinar la cabeza que derretía hasta las resoluciones más firmes. La niña prometió que sería cuidadosa, que no se las pintaría en la escuela, que el esmalte duraría meses. Su madre suspiró esa exhalación particular de las madres que eligen sus batallas. El esmalte podía quedarse. Nour observó el intercambio en silencio, como observaba todo últimamente. A los 13 años, había desarrollado una comprensión aguda de las dinámicas familiares, de los pequeños sacrificios disfrazados de victorias. Sabía que su madre cedía porque en Gaza, donde el mañana nunca está garantizado, negarle a una niña un poco de brillo en las uñas parecía especialmente cruel. El autobús escolar llegó a las 7:30, como siempre. Era un vehículo viejo, pintado de amarillo desvaído, con asientos remendados y ventanas que no cerraban del todo. El conductor, Abu Mohammed, llevaba transportando niños desde antes de que Nour naciera. Conocía a cada estudiante por nombre, sus paradas, sus hermanos. Yasmin subió primero, sus manos revoloteando mientras hablaba con su mejor amiga sobre las uñas. La luz de la mañana hacía que las pequeñas estrellas brillaran, y por un momento, en ese autobús destartalado en una ciudad sitiada, una niña de 11 años era simplemente una niña de 11 años orgullosa de su manicura. Nour subió después, tomando su asiento habitual 3 filas detrás de su hermana. Desde allí podía vigilarla sin que pareciera demasiado obvio. Era su trabajo no oficial, cuidar de Yasmin, asegurarse de que su optimismo incurable no la metiera en problemas. El autobús se llenó con el ruido habitual, niños hablando sobre tareas no hechas, intercambiando cromos de futbolistas que probablemente nunca verían jugar en vivo, quejándose de exámenes y profesores. Sonidos normales de infancia que en Gaza siempre llevaban un subtexto de desafío. Estamos aquí. Seguimos aquí. Todavía vivimos. El trayecto a la escuela duraba 20 minutos en días buenos. Ese día parecía ser uno de ellos. No había controles adicionales, no había desvíos por calles bloqueadas. Abu Mohammed tarareaba una vieja canción mientras maniobraba por calles que conocía como las líneas de su mano. Nour sacó su libro de matemáticas, repasando los problemas que había resuelto la noche anterior. Los números eran reconfortantes en su certeza. 2 más 2 siempre serían 4, sin importar cuántas bombas cayeran.
Las ecuaciones no cambiaban según la política o la guerra. En un mundo de caos, las matemáticas ofrecían orden. Jasmine, 3 filas adelante, mostraba sus uñas a quien quisiera ver. Sus manos se movían en el aire mientras explicaba cómo había aplicado las pequeñas estrellas, cómo había esperado pacientemente a que cada capa se secara. En el espejo retrovisor, Noor podía ver la sonrisa de Abu Mohammed. Incluso los adultos más curtidos por la guerra se suavizaban ante la alegría simple de los niños. Estaban a 5 minutos de la escuela cuando el mundo se partió en dos. No hubo advertencia. No hubo silbido de misil que esquivar, no hubo tiempo para agacharse o rezar. Un momento existía el autobús, lleno de vida y planes y quejas sobre exámenes. Al siguiente, existía el fuego y el metal retorcido y el silencio ensordecedor que sigue a las explosiones. Noor no perdió el conocimiento, lo cual fue tanto una bendición como una maldición. Sintió el mundo girar, el autobús levantarse del suelo y volcarse. Sintió el calor abrasador, el olor a combustible y algo peor. Escuchó gritos que se cortaban abruptamente, vidrios estallando como lluvia mortal, metal crujiendo como huesos. Cuando el mundo dejó de girar, Noor estaba colgando de su cinturón de seguridad. El autobús estaba de lado, o tal vez de techo. Era difícil saberlo. El humo hacía imposible ver, respirar, pensar. Pero ella estaba viva. Podía mover los dedos, los brazos. Dolor por todas partes, pero dolor significaba vida. Su primer pensamiento coherente fue para Jasmine. Trató de llamarla pero no salió sonido. Su garganta estaba llena de ceniza y algo más espeso. Tosió, escupió, intentó de nuevo. Esta vez logró un graznido que podría haber sido un nombre. No hubo respuesta. Se soltó del cinturón, cayendo sobre lo que antes había sido la ventana. Cristales se clavaron en sus palmas pero apenas lo notó. Tenía que encontrar a Jasmine. Tenía que encontrar a su hermana de las uñas bonitas y los sueños imposibles. El interior del autobús era un paisaje alienígena. Asientos arrancados de sus bases. Mochilas esparcidas como confeti macabro. Y formas. Formas que no quería examinar demasiado de cerca, formas que habían sido compañeros de clase hacía solo momentos. Gateó hacia donde recordaba que estaba Jasmine, 3 filas adelante. Pero adelante y atrás habían perdido significado. Todo era caos y humo y el goteo constante de algo que no quería identificar. La encontró, o encontró parte de ella, cerca de lo que había sido la puerta de emergencia. El rosa pálido del esmalte fue lo que la delató. Una mano pequeña sobresaliendo de entre los escombros, las uñas todavía perfectas, las pequeñas estrellas todavía brillando a pesar del polvo y la sangre. Noor tomó esa mano. Estaba tibia. Por un momento salvaje, esperó sentir un apretón de respuesta. Pero la mano estaba demasiado quieta, demasiado suelta. Y cuando trató de mover los escombros para llegar al resto de Jasmine, descubrió que no había resto al cual llegar. No de la manera que importaba. El grito que no pudo salir antes explotó entonces, pero no como sonido. Se quedó atrapado en su garganta, solidificándose, convirtiéndose en algo denso y permanente. Desde ese momento, Noor no volvería a hablar. Los rescatistas llegaron en minutos que parecieron horas. Voces gritando en árabe, manos sacándola del autobús, caras preguntando si estaba herida, dónde le dolía, cómo se llamaba. Noor no respondió. No podía. Las palabras se habían ido con Jasmine. La llevaron al hospital, el mismo donde trabajaba su padre. Ibrahim la encontró en urgencias, su bata blanca salpicada con sangre que podría haber sido de cualquiera. Cuando la vio, algo en su rostro se rompió de manera audible. La abrazó con cuidado, como si fuera de cristal, murmurando oraciones y promesas que ambos sabían que no podía cumplir. Su madre llegó corriendo, el nombre de Jasmine en sus labios. Cuando vio solo a Noor, cuando entendió lo que significaba ese silencio, el sonido que hizo no fue humano. Fue el sonido de un corazón partiéndose, de una madre entendiendo que sobreviviría a su hija. Los médicos examinaron a Noor. Contusiones, laceraciones menores, posible conmoción.
Nada que explicara su silencio. Las cuerdas vocales estaban intactas. No había daño físico en la garganta. El problema, explicaron con cuidado, era psicológico. Trauma. Shock. Podría hablar cuando estuviera lista. Pero Noor sabía la verdad. No era que no pudiera hablar. Era que si hablaba, si dejaba salir las palabras, tendría que decir en voz alta que Jasmine estaba muerta. Tendría que hacer real lo irreal. Y eso no podía hacerlo. Los días siguientes fueron borrosos. El funeral, o lo que en Gaza pasa por funeral cuando no hay cuerpo completo que enterrar. Los pedazos que pudieron identificar fueron envueltos en blanco y enterrados mientras las mujeres lloraban y los hombres apretaban las mandíbulas. Noor estuvo allí, en silencio, observando cómo bajaban a la tierra fragmentos que habían sido su hermana. Pero no todo Jasmine fue enterrado ese día. 3 días después del ataque, cuando las autoridades permitieron a las familias buscar pertenencias en lo que quedaba del autobús, Noor insistió en ir. Sus padres trataron de disuadirla, pero ella fue inflexible de la única manera que podía ser, con silencio obstinado y ojos que no aceptaban no por respuesta. El autobús había sido movido a un depósito. Bajo el sol brutal de Gaza, era un esqueleto de metal retorcido, una escultura de guerra que había sido un vehículo lleno de niños. Las autoridades habían hecho lo posible por limpiar, pero había manchas que ninguna cantidad de limpieza podría borrar. Noor buscó metódicamente, ignorando las miradas preocupadas de su padre. Buscaba algo específico, aunque no podría haberlo explicado incluso si pudiera hablar. Buscaba un pedazo de Jasmine que fuera solo Jasmine, no mezclado con muerte y destrucción. Lo encontró bajo lo que había sido su asiento. Entre el relleno desgarrado y los resortes expuestos, brillando incongruentemente en medio del horror, 5 uñas. Completas, perfectas, todavía con su esmalte rosa y sus pequeñas estrellas doradas. Como si se hubieran desprendido delicadamente, preservadas por algún capricho cruel del destino. Noor las recogió con la reverencia que se reserva para las reliquias sagradas. Su padre hizo un sonido estrangulado cuando vio lo que sostenía. Trató de quitárselas, murmurando sobre higiene y trauma y dejar ir. Pero Noor se aferró con ferocidad silenciosa. Eran de Jasmine. Eran Jasmine. La única parte que quedaba pura, sin tocar por la violencia. En casa, mientras su madre lloraba en la habitación y su padre fingía estar ocupado, Noor limpió cada uña con cuidado infinito. Usó agua y jabón, luego alcohol que robó del botiquín. La secó con su pañuelo más suave, el que la abuela le había bordado. Las examinó bajo la luz, maravillándose de cómo el esmalte seguía perfecto, cómo las pequeñas estrellas todavía capturaban la luz. Las envolvió en el pañuelo y las guardó en su mochila, en el bolsillo secreto donde solía guardar notas de sus amigas. Ahora guardaba los restos de su hermana. Los días se convirtieron en semanas. La vida en Gaza continuó porque no tenía otra opción. Otros autobuses fueron bombardeados. Otros niños murieron. Otros hermanos guardaron silencio. La máquina de guerra molía vidas con eficiencia industrial. Los padres de Noor intentaron todo. Psicólogos que diagnosticaron mutismo selectivo. Curanderos tradicionales que quemaron incienso y recitaron versículos. Maestros que escribían notas esperanzadoras sobre el poder sanador del tiempo. Noor lo soportó a todos con la misma expresión vacía, las palabras enterradas tan profundamente que ni ella misma podía alcanzarlas. En la escuela, si es que podía llamarse escuela cuando la mitad de los estudiantes habían muerto o huido, Noor se convirtió en un fantasma. Asistía a clases, tomaba notas, hacía exámenes escritos. Sus calificaciones no sufrieron. Los números todavía tenían sentido, incluso cuando nada más lo tenía. Pero no hablaba. Ni en clase, ni en los pasillos, ni siquiera cuando los profesores la presionaban suavemente. Sus compañeros la evitaban, no por crueldad sino por incomodidad. ¿Qué le dices a alguien que vio morir a su hermana? ¿Cómo haces conversación casual con alguien que lleva su dolor como una armadura visible? Era más fácil pretender que no estaba allí, otro fantasma en una ciudad llena de ellos. En casa, sus padres caminaban como si el suelo fuera de cristal.
Su madre había envejecido años en semanas, su cabello mostrando gris donde antes había sido negro azabache. Cocinaba las comidas favoritas de Jasmine por hábito, luego lloraba cuando nadie las tocaba. Su padre trabajaba turnos imposibles en el hospital, prefiriendo el horror controlado de la sala de emergencias al dolor incontrolable de su hogar. Y Noor, en el centro de este dolor, permanecía en silencio. Cada noche sacaba el pañuelo, desenvolvía las uñas, las contaba. 5. Siempre 5. Rosa pálido con estrellas doradas. Las sostenía contra la luz, recordando cómo Jasmine las había admirado esa última mañana. A veces las colocaba sobre sus propios dedos, imaginando las manos de su hermana. Otras veces solo las sostenía, sintiendo su peso imposiblemente ligero. Una noche, su madre la encontró con las uñas. El grito ahogado que hizo fue como revivir ese primer día. Trató de quitárselas, rogando, llorando, diciendo que no era saludable, que tenía que dejar ir a Jasmine. Pero, ¿cómo explicar sin palabras que esas uñas eran todo lo que impedía que Jasmine desapareciera completamente? Que mientras las tuviera, alguna parte de su hermana seguía existiendo en el mundo. Su madre finalmente cedió, como había cedido con el esmalte. Otra batalla elegida, otra victoria que sabía a derrota. Los ataques continuaron. Cada explosión, cada sirena, cada ambulancia aullando por las calles llevaba a Noor de vuelta a ese autobús. Pero ella no se estremecía, no lloraba, no gritaba. El silencio la había envuelto como un capullo, protegiéndola del mundo exterior. Mientras no hablara, mientras no dejara entrar la realidad, podía pretender que Jasmine estaba simplemente en otra habitación, pintándose las uñas, planeando qué color usar después. Un día, 6 meses después del ataque, llegó una periodista extranjera al barrio. Estaba haciendo un reportaje sobre los niños de Gaza, sobre el trauma y la resiliencia. Alguien le habló de Noor, la niña que no hablaba desde que murió su hermana. La periodista, con buenas intenciones y poca comprensión, insistió en entrevistarla. Se sentaron en la sala mientras los padres de Noor observaban con ansiedad. La periodista hizo preguntas suaves que Noor no respondió. Habló sobre la importancia de contar historias, de no dejar que las víctimas fueran olvidadas. Mencionó a Jasmine por nombre, hablando de ella en pasado. Fue entonces cuando Noor hizo el único sonido que había hecho en meses, un gemido bajo, animal, que venía de algún lugar más profundo que la garganta. Se levantó abruptamente y corrió a su habitación, dejando a la periodista con su grabadora inútil y sus preguntas sin respuesta. En su habitación, Noor sacó las uñas. Las sostuvo contra la luz de la tarde que se filtraba por la ventana. El rosa se había desvanecido un poco, las estrellas doradas ya no brillaban tanto. El tiempo estaba robando incluso esto, el último pedazo tangible de Jasmine. Por primera vez desde el ataque, Noor sintió que algo se rompía dentro de ella. No dramáticamente, sino como una presa que desarrolla una grieta pequeña que eventualmente la partirá en dos. Las palabras presionaban contra su garganta, exigiendo salida. Palabras sobre Jasmine, sobre el autobús, sobre las uñas que guardaba como otros guardan fotografías. Pero si hablaba, si dejaba salir las palabras, ¿qué quedaría? El silencio era lo único que la mantenía unida. Era su pacto con el universo: no hablaré de esto, y tal vez no sea real. Esa noche, mientras Gaza dormía su sueño intranquilo de ciudad sitiada, Noor se sentó en su cama con las uñas en la palma. Por primera vez, se las llevó a los labios y habló. No en voz alta, no para que nadie escuchara, sino en un susurro tan bajo que podría haber sido solo respiración. Les contó sobre Jasmine. Sobre cómo robaba su delineador de ojos. Sobre cómo cantaba en la ducha hasta que todos se quejaban. Sobre cómo creía que podría ser artista, pintar murales en las paredes de Gaza que hablaran de esperanza en lugar de guerra. Les contó sobre esa última mañana, sobre la pelea por el esmalte, sobre cómo la luz hacía brillar las estrellas doradas. Las palabras salieron en un torrente silencioso, meses de silencio derramándose en la oscuridad. Y cuando terminó, cuando no quedaban más palabras, Noor envolvió cuidadosamente las uñas en su pañuelo y las guardó. No volvió a hablar después de eso. No con su voz. Pero algo había cambiado. Comenzó a escribir.
Primero notas simples a sus padres. Luego cartas más largas. Historias sobre Jasmine, sobre el autobús, sobre las uñas que guardaba. Las palabras fluían en papel como nunca podrían en el aire. Su madre encontró los escritos. Los leyó con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo las páginas como si fueran tan frágiles como las uñas que Noor guardaba. Por primera vez en meses, abrazó a su hija sin esa cautela desesperada, sino con algo parecido a la comprensión. Un año después del ataque, en el aniversario, Noor hizo algo que nadie esperaba. Sacó las uñas de su escondite y las llevó al cementerio donde estaba enterrada lo que habían podido recuperar de Jasmine. Se arrodilló junto a la tumba, desenvolvió el pañuelo, y una por una, enterró las uñas en la tierra. Pero guardó una. La del meñique, la más pequeña, la que tenía la estrella dorada más perfecta. La envolvió de nuevo y la guardó. Porque dejar ir no significaba olvidar. Porque el amor a veces se mide en lo que guardamos, no en lo que soltamos. Noor sigue sin hablar. En Gaza, donde las palabras raramente cambian algo, su silencio es apenas notable. Pero, escribe. Páginas y páginas sobre Jasmine, sobre todos los niños que no llegaron a casa ese día, sobre las hermanas que guardan pedazos de hermanas porque es todo lo que la guerra les dejó. Y en las noches, cuando los drones zumban sobre Gaza como abejas mecánicas de muerte, Noor saca esa última uña. La sostiene contra la luz, ve cómo la pequeña estrella dorada todavía captura algo de brillo, y recuerda. Recuerda que alguna vez hubo una niña que creía que el mundo podía ser hermoso si lo pintabas con los colores correctos. El silencio tiene peso. Pero a veces, es lo único lo suficientemente fuerte para cargar con tanto amor y dolor. Y en Gaza, donde los niños aprenden temprano que las palabras no detienen las bombas, el silencio de Noor dice más que 1000 gritos. Las uñas de Jasmine, esa única que queda, es su forma de decir, aquí hubo vida. Aquí hubo una niña que amaba el rosa y las estrellas. Aquí hubo belleza, aunque fuera pequeña, aunque fuera fugaz, aunque ahora solo quede en un fragmento guardado en un pañuelo bordado. Y eso, en un lugar donde la muerte es cotidiana, es su propio tipo de resistencia. Su propio tipo de voz. Su propio tipo de amor que se niega a ser silenciado, incluso cuando las palabras se han ido.